Hola, ¿qué tal? Soy Rebeca Ramírez Hernández, una de las coordinadoras del Club de Lectura de la Caja Costarricense de Seguro Social. En octubre pasado leímos el libro de Esteban Fernández Barris, Al oído de los patriarcas. En la novela, una novela histórica, va del año 1913 a 1950 en Costa Rica, narra los hechos ocurridos en esa época con de fondo la lucha por el voto femenino. Aparecen mujeres reconocidas entre los personajes de la novela como Ángela Cuña Bravo, Marisabel Carvajal y otras muchas que fueron lideresas o líderes de la protesta social. Pero también muchas de ellas se dedicaron a escribir ensayos que llamaban a la reflexión sobre el tema que hoy llamamos el tema de género. Es por eso que hoy invitamos a la doctora Ruth Cubillo Paniagua, quien es profesora catedrática de la Escuela de Filología, Lingüística y Literatura de la Universidad de Costa Rica. Es investigadora y autora del libro Mujeres ensayistas e intelectualidad de vanguardia en la Costa Rica de la primera mitad del siglo XX. Muchas gracias, Ruth, por acompañarnos en este ratito. Con mucho gusto, gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí. Empecemos a hablar de esto un poquito. Ya sabemos que no podemos comparar de pronto los escritos de feministas del siglo XXI, de la segunda década del siglo XXI, con lo que se escribía en esa época incipiente. Pero, ¿qué haya usted en sus investigaciones entre los escritos de personas como María Isabel Carvajal o Ángela Cuña Brown y la misma Yolanda Oriamuno? Sí, bueno, lo primero que hay que decir antes de empezar a hablar de las ensayistas con nombres y apellidos es que en general el ensayo es un género poco cultivado, o eso se cree, es como el mito, ¿verdad? Que se divulga y se propaga. Es poco cultivado por las mujeres, en principio, ¿verdad? O sea, siempre cuando se habla de mujeres escritoras, se piensa más en poetas, y por lo menos en la época esta en la que estamos, ¿verdad? En la primera mitad del siglo XX, eh, porque siempre se piensa que el ensayo es un género de ideas, que es para expresar opiniones, e ideas, reflexiones, y como siempre, pues quedaba este, bueno, digo yo que hasta el presente de alguna manera se conserva, aunque ahora tal vez un poco más disfrazado por lo políticamente correcto, quedaba esa idea de que las mujeres servimos más para otras cosas que para pensar, ¿verdad? Entonces estaba la idea de que, bueno, si usted quiere dedicarse a ser escritora, pues escriba poemitas o escriba de repente, no sé, la biografía de alguien más, pero el ensayo como tal no. Entonces, a mí eso fue lo primero que me hizo acercarme a este tema que investigo desde hace unos años, era esta idea de decir, bueno, yo sé que las mujeres costarricenses, que hubo un grupo de mujeres costarricenses que escribieron ensayos, ¿y dónde están esos ensayos? O sea, porque es que es tan poco visible esa producción ensayística de las mujeres costarricenses. Entonces, bueno, pues me da la tarea de buscar en periódicos, en revistas culturales y literarias, que es como donde están un poco dispersos esos ensayos, y encontré que entre las que más escribieron ensayos están las que incluyen ese libro que usted enseñó ahorita. Está así, María Isabel Carvajal, Carmen Lira, está Ángela Cuña Brown, está Yolanda Oriamuno, por supuesto, Luisa González, Emilia Prieto, qué sé yo, las señoras que están ahí incluidas. Y en relación con el tema, digamos, de género como tal, uno puede encontrar una gran diferencia en la forma de abordar estas temáticas si piensa, por ejemplo, de esas mujeres que mencioné, en las que eran militantes del Partido Comunista a partir del año 31, cuando se fundó, y las que no lo eran. Pero o sea, hay como una visión muy, muy distinta entre alguien como Ángela Cuña, que era, digamos, una señora perteneciente a una élite, diríamos, de alguna manera económica, ¿verdad?, política en Costa Rica. Ella estaba, digamos, enlazada o tenía nexos con ciertas élites políticas del país, eh, y era impensable que alguien como ella militara en el Partido Comunista, ¿verdad? Y está por otra parte el grupo de mujeres como Luisa González, como Emilia y como Carmen Mira, eh, que sí militaron en el partido, y entonces su visión era muy distinta, que el tema del tema de la mujer, digamos, en general.
Y entonces en relación con el tema del voto en particular, también vemos una diferencia importante ahí, porque para Ángela Acuña era fundamental e indispensable eh, lograr el derecho al sufragio para las mujeres, que ya sabemos que se logró cuando se elaboró la Constitución del año 49, etcétera. Pero estas que mencioné, las escritoras o intelectuales comunistas, tenían una visión un poco diferente. Me parece a mí que sobre todo por la postura tan clara de Carmen Lira en contra de muchos de los planteamientos de la Liga Feminista, porque sabemos que la Liga Feminista es una entidad que se funda en 1923, justo este año está cumpliendo 100 años de haber sido creada, y uno de sus principales objetivos era ese, conseguir el sufragio femenino, el derecho al sufragio para las mujeres, entre otros. Pero Carmen Lira pensaba que era de alguna manera peligroso que todas las mujeres adquirieran el derecho al sufragio, porque para ella era fundamental lograr primero una independencia económica, ¿verdad? Y una independencia no solo económica, sino también cultural, social, propia, ¿verdad? Para todas las mujeres, ¿verdad? Y para ella por eso primero estaba el tema de la clase social y luego venía el tema del sufragio. Es decir, que para ella, si una mujer, por ejemplo, que dependía demasiado de su marido, de su hermano, de su papá o del sacerdote, adquiría el derecho al sufragio, corríamos el riesgo de que esa mujer fuera manipulada, digamos, de alguna manera, o que fuera, diríamos, de algún modo obligada a votar por X o Y o Z candidatos o partidos políticos, porque no tenía la suficiente independencia para decidir. Entonces, el contraste es muy grande entre las posturas de alguien como Ángela Acuña y alguien como Carmen Lira. Después de que Carmen Lira falleció en el exilio en México, como sabemos, en el año 49, eh, Luisa González y Emilia Prieto sí se acercaron un poco más a la postura de las feministas, de las otras feministas, digamos, eh, costarricenses, ¿verdad? Si uno ve ya a partir de la década del 50, varios ensayos de ellas dos, por ejemplo, mucho más cercanas en su postura a, 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 la postura, por ejemplo, de Ángela Acuña y otras feministas cercanas a Ángela Acuña. Es interesante porque eso es algo como reiterativo, que movimientos de los trabajadores, comunistas, socialistas, siempre está esa visión de que primero hay que resolver el tema ese de la igualdad, el tema económico, social, cultural, y se va dejando de lado el tema de las mujeres. Me recuerda a un graffiti que hay en Radio Universidad, machismo izquierda, machismo derecha, es al final lo mismo, Ujú. se va postergando, al fin y al cabo se dice que hay otros temas más urgentes. Hay entre las ensayistas de la época alguna que privilegiara, bueno, aparte de Ángela Cuña, que era la interesada directamente en el tema porque ya tenía resueltos el resto de problemas sociales y económicos, alguna otra que consideraba que tenían que ir de la mano esas luchas, que no podía postergarse una por la otra. Es que yo creo que esa es una preocupación muy de nosotras hoy, ¿verdad? O sea, es que siempre es muy difícil quitarse como los lentes del presente para leer el pasado, ¿verdad? Es muy difícil para una. Pero en realidad yo no creo que estas, por ejemplo, que las intelectuales comunistas que mencioné, no creo que no pensaran que eso tenía que ir de la mano. Lo que pasa es que había, digamos, como muchas cosas por resolver. Por ejemplo, ellas tres, bueno, y otras que no he mencionado, pero que también militaban en el Partido Comunista, eran maestras además. Entonces, para ellas una de sus grandísimas preocupaciones era resolver la situación de los niños en pobreza y pobreza extrema, ¿verdad? Porque los veían en la clase, en el aula, cómo llegaban esos chiquitos así sin haber podido desayunar, con el uniforme muy mal compuesto porque no había dinero. Todo eso, toda esa situación a ellas las afectaba de una manera muy cercana. Entonces, claramente esa era una preocupación fundamental. Sin embargo, cuando uno revisa, por ejemplo, la producción ensayística de ellas en diferentes, como dije, revistas y periódicos, uno se da cuenta de que sí está esa preocupación por el tema de la mujer.
sí está, porque por ejemplo, en un momento hay un ensayo de Carmen Lira publicado en el semanario Trabajo, si mal no recuerdo, en la década ya del 40, creo, finales de la del 30, donde ella sale a defender a Luisa González y a otras mujeres comunistas que fueron a detener un concierto que iba a ofrecer un pianista que estaba ligado con el régimen franquista, ¿verdad? Entonces, eh, más o menos como que en la prensa nacional las insultan porque les dicen, ustedes son mujeres, ¿quién las mete, verdad? Y Carmen Lira sale a hacer una defensa de estas mujeres por ser mujeres, ¿verdad? Y dice que esa idea de que la mujer tenía que estar en la cocina ya era prehistórica y que la mujer era un ser pensante. Y, o sea, yo pienso que sí había una postura de defensa de la mujer, ya, solo que para mí la gran fractura se producía cuando hablaban del tema del sufragio, porque Carmen Lira, por ejemplo, coincidía con otras mujeres como Magda Portal, la peruana que militaba en el APRA, que pensaba más o menos de manera similar en relación con el tema del sufragio. Pero sí había como esta preocupación por el... Y hay muchos otros ensayos de Carmen Lira en el semanario Trabajo, por ejemplo, que era donde más publicaba, eh, que expresan esa preocupación de que la mujer tiene que tener un lugar a la par del varón, ¿verdad? Y de hecho, en el Partido Comunista, ella tuvo un lugar privilegiado, que fue de las fundadoras, pero además ella tenía ya 40 y pico de años, cuando los otros fundadores, como Manuel Mora y otros, tenían 20 y pocos. Entonces, había un gran respeto hacia la figura de ella en las estructuras del partido, y uno lo ve en el semanario Trabajo como lea el artículo de la camarada Carmen Lira, porque, y era como, incluso se le hacía como publicidad a lo que ella publicaba. Cuando daba un discurso en la radio, se anunciaba en el periódico, la camarada Carmen Lira dará un discurso, no se lo pierda, etcétera. Entonces, había como un respeto. Sin embargo, Carmen Lira nunca pudo tener un puesto público a nivel nacional porque no había derecho a sufragio, ¿verdad? Carmen Lira no lo vio, no vivió para ver esto, ¿verdad? Entonces, no podían elegir ni ser elegidas, no eran ciudadanas como tales. Entonces, pero sí creo yo que había como ese sentir, ¿verdad? De que había que defender la posición de la mujer, pero a la par de esas otras cosas, ¿verdad? Y ahí sí como que ese eje o ese tema de la lucha de clases en el caso de estas mujeres era fundamental. Alguien como Yolanda Oriamuno, por ejemplo, tiene una postura muy diferente porque Yolanda nunca militó en el Partido Comunista. Ella no tenía como ese tipo de nexos, diríamos. Sí tenía, en un momento, era claro que tenía una cierta, diríamos, eh, preocupación por algunas problemáticas nacionales que tenían que ver con la pobreza, etcétera, pero no fue nunca su gran tema. Que, por ejemplo, si pasamos a su producción ficcional, a la ruta de su ovación, ahí vemos cómo para ella lo importante era otra cosa, era la reflexión hacia adentro de esa subjetividad en problemas, etcétera. Pero en los ensayos de Yolanda Oriamuno no vemos tan claramente este tipo de preocupaciones, ni por el tema de la mujer, ni por el tema del sufragio, ni por el tema de la pobreza. O sea, las preocupaciones de Yolanda Oriamuno eran otras, ¿verdad? Muy diferentes. Creo que su gran reflexión fue sobre mi relación como sujeto con los otros y con los otros diferentes a mí. O sea, ¿cómo resuelvo eso? Y en cambio, en el caso de Ángela Cuña, sí, ¿verdad? Ahí yo recolecté varios ensayos sobre el tema del sufragio, pero también otros que a mí me llamaron muchísimo la atención. Por ejemplo, hay uno que ella publicó sobre el misterio sexual, creo que así se llama el ensayo, que a mí me dejó así como un poco, porque eran unas posturas bastante conservadoras y tradicionales, ¿verdad? Por ejemplo, doña Ángela decía en ese ensayo, a los niños pequeños no hay que producirles estímulos placenteros innecesarios. O sea, no le vaya a poner a un chiquito pijamas de seda, no le vaya a mostrar olores así como perfumes que lo inciten a cosas que no son debidas con su cuerpo, etcétera, etcétera. Entonces era como, sí, una postura en ese sentido como un poco, bueno, un poco no, conservadora, ¿verdad? Y que uno decía, bueno, es, es parte de, ¿verdad? Porque vemos, por ejemplo, a Ángela Cuña muy aguerrida y muy, diríamos, hablando con un discurso muy
muy progre, ¿verdad? Muy de avanzada cuando se refiere al tema del sufragio, y sin embargo, cuando habla de este tema de la sexualidad infantil, es absolutamente conservadora, pero muy comprensible también para la época, ¿verdad? O sea, realmente a cada una de ellas hay que, digamos, tratar de juzgarla en su contexto, o no juzgarla, de leerla en su contexto particular, ¿verdad? Y también por sus propias, no sé, condiciones de vida. Ujú. Eso es muy interesante porque a veces, eh, bueno, yo no, pero pensemos ya en las nuevas generaciones que están en una época muy distinta donde ya se ha avanzado en muchos temas y se siente esa desesperación o ansiedad porque nos estamos quedando, como que más bien echamos pasos para atrás en vez de avanzar, conocer todo ese proceso, cómo conocer un poco más la historia, cómo se ha ido cambiando la mentalidad de las mismas, hemos ido cambiando nuestra propia mentalidad porque crecimos en un mundo diferente y ha ido cambiando y de pronto aspiramos a más, pero no, pero sabemos que es parte de un proceso. Creo que en esa medida Yolanda Oriamuno lo planteaba muy bien, pensaba mucho en su proceso interior, personal, antes de proyectarse a luchas sociales o cambios estructurales y demás. Eh, Hay algo que me llama la atención y no sé si ha estudiado ensayos escritos por hombres, si en alguna medida había algunos aliados de la causa feminista, del voto femenino, que tuvieran el valor de decirlo públicamente, porque eso también era otra cosa. Ujú. Bueno, no he estudiado en detalle los ensayos escritos por hombres, pero sí, pues he leído, por ejemplo, los ensayos como más representativos de esta generación cercana a las autoras que yo estudié. Por ejemplo, Isaac Felipe Azofeifa, por ejemplo, Luis Doble Segreda en su faceta ensayista, después Constantino Láscaris cuando ya estaba por acá, etcétera. Y en realidad no encuentra uno como esa claridad o esa contundencia, ¿verdad? Realmente en el periódico este que mencioné, en el semanario Trabajo, Carlos Luis Sáenz y Manuel Mora Valverde eran de los dos pensadores o ideólogos del partido que siento yo que más apoyaban a las mujeres de su partido, a sus compañeras, digamos, como tales. Creo que eran dos de los hombres que tenían como más amplio el panorama en ese sentido y no les importaba trabajar hombro con mujeres, ¿verdad? Que en otros partidos no sucedía así, realmente, ¿verdad? Y no estoy aquí como idealizando lo que pasaba al interno del Partido Comunista, porque no, también había sus fracturas, muchos problemas, qué sé yo, ¿verdad? Pero en términos así de, porque yo lo veo con lo que ellos escribían en el mismo semanario, ¿verdad? Y la relación que se establecía, digamos, entre estas señoras que mencioné, entre Luisa González, Emilia Prieto, Carmen Lira y estos compañeros, como por ejemplo sí, Manuel Mora y Carlos Luis Sáenz, era una relación como bastante equitativa, al parecer. Pero al menos eso es lo que uno puede ver en los textos. Y creo que sí, era en ese sentido un caso diferente, digamos, un caso digno de destacar en relación con lo que pasaba en otras estructuras políticas donde ni siquiera se le daba cabida a la mujer de ninguna manera, ¿verdad? O sea, era bastante cerradas las estructuras, pero así como que yo le diga que haya leído algún ensayo donde un hombre sale abiertamente a defender pues no, porque en la prensa nacional se daban unos debates furibundos, ¿verdad? Y la mayoría de las veces los hombres salían a decir que estaban en contra, ¿verdad? Era como, ¿por qué las mujeres van a votar? Este no es el espacio para ellas, van a descuidar a la familia, al marido, a los hijos, la casa. ¿Quién se va a hacer cargo de eso si se meten en el mundo político? Todo ese discurso, ¿verdad? Que bueno, nuestro presidente de hoy, por ejemplo, no anda muy lejos de ese discurso, de ese discurso, así como dicen algunas colegas ahora, del gamonal, ¿verdad? Y efectivamente, sí, o sea, es algo que no ha dejado, digamos, de estar presente. Pero igual, ahora, bueno, pues yo pienso que a veces hay hombres que en la actualidad, ¿verdad? Salen a defender el discurso, o a ver, la postura, o tienen una postura que apoya a la mujer,
pero eso es algo como muy a nivel de discurso, nada más, ¿verdad? A veces uno siente como que es para parecer políticamente correcto, porque eso es lo que se espera de los hombres hoy, pero en la práctica, ¿verdad? Sigue habiendo la misma, o sea, como que no se ha cambiado el chip aquí en la mente, sino que solo a nivel discursivo a veces hay un cambio porque eso es lo que se espera, pero en la práctica, en lo cotidiano, pues no, y creo que eso pasaba hace 100 años, de hace 50 años también. ¿Existe algún proyecto en la universidad de recopilar estos ensayos, estos artículos, porque eran generalmente artículos publicados en revistas y periódicos? Ujú. Bueno, yo estoy por terminar ahorita un trabajo que estaba haciendo hace unos años, eh, que va a ser una antología de los ensayos políticos de Carmen Lira, con un estudio introductorio, porque son demasiados ensayos, hemos recopilado casi 150 en diferentes revistas, en el Repertorio Americano, una que se llamaba El Maestro, que dirigía García Monge, en Libertad, en el Semanario Trabajo, que ya mencioné. Esa antología creo que está por salir, el próximo año saldrá, pero hice una selección para publicar únicamente los ensayos que tienen alguna tonalidad política, donde Carmen Lira opina sobre alguna cuestión política, pero además es interesante porque ella todo lo llevaba al ámbito político, absolutamente todo, ¿verdad? Para ella pasaba por ahí. Y la antología tiene cerca de 450 páginas, ¿verdad? Vamos a ver cómo se va a publicar, seguramente va a ser en digital porque es muy grande, pero a mí me interesaba agruparlos, o sea, verlos así como un volumen, un poco para evidenciar que la mayor parte de la producción de Carmen Lira fue esta y no los cuentos de mi tía Panchita, ¿verdad? A pesar de que siempre se le recuerda como la autora de los cuentos de mi tía Panchita, que ok, no está mal, pero eso no era ella. Entonces, yo me he concentrado en esto porque Carmen Lira es una de las que más publicó ensayos políticos, pero a partir de ese trabajo de las ensayistas que yo hice hace unos años, que dio origen a ese libro, en algún futuro no muy lejano, me gustaría hacer una antología con los ensayos de las otras ensayistas también, ¿verdad? Un poco lo que hizo en su momento Leonor Garnier, ¿verdad? Con un libro que ella tiene, pero era una antología pequeñita. A mí me gustaría hacer algo un poco más extenso con los ensayos de ellas. Estamos en proceso, pero por lo pronto el que verá la luz es el de Carmen Lira. Ujú. Ojalá lo vamos a estar esperando. Y sobre todo por eso que usted mencionaba, que yo creo que una forma de quitarle fuerza a su discurso político fue exaltando sus cuentos para niños. Exactamente. Y ser un poco como invisibilizar esa otra parte y Ujú. decir, no, pues es una maestra súper tierna y cariñosa y que habla para los chiquitos y tiene figuras. O sea, que esa parte para ella era muy importante, pero no era la única ni la más importante. Entonces, porque cuando uno lee esos ensayos de Carmen Lira, uno dice, esta mujer, o sea, era una mujer muy valiente, realmente, bueno, tuvo que pagar consecuencias en su propia vida, ¿verdad? Como que la despidieran de su puesto de maestra, etcétera. Pero les decía unas cosas y así, ¿verdad? En público, publicadas en la prensa nacional, que realmente requerían valentía. ¿No? Y sí, una postura muy, muy clara, muy aguerrida. Y entonces sí, creo que vale la pena conocer esa otra parte de Carmen Lira. Ujú. Y es muy importante ese tipo de discursos, ese tipo de valentía en momentos como el que estamos pasando. Ahora que mencionaba lo del Gamonal y el artículo que salió en La Nación el fin de semana pasado, que Ujú. les recomiendo su lectura. Ruth, agradecerle por ese ratito que estuvimos conversando y no sé si quiere dejarle un mensaje a nuestros seguidores en redes sociales. Bueno, sí, el mensaje sería que, a ver, que continuemos buscando, en el caso, vamos a ver, de las escritoras costarricenses, creo que nos hemos acostumbrado como a leer un grupito de textos, ¿verdad? Que creemos que es lo único que produjeron estas autoras, pero creo que necesitamos como ampliar el panorama, ampliar la noción que tenemos de literatura costarricense, porque es mucho más grande de lo que creemos y creo que se trata de una literatura que vale la pena leer, explorar y continuar, como hacen ustedes, comentando.
¿verdad? Que es importante, los libros tienen sentido porque nosotros los leemos, si no, pues no tendrían ninguna razón de ser. Así que esta sería mi única recomendación, digamos, para los lectores. Muchísimas gracias de nuevo. Y muchas gracias a quienes nos siguen en redes sociales, a quienes están suscritos al canal. Si no lo han hecho, suscríbanse y marquen la campanita para que les llegue un aviso cada vez que subimos un video. Muchas gracias y hasta luego.